Estudios de la subalternidad deconstruyendo la historiografía. Gayatri Spivak. Gayatri Spivak nació en Calcuta el 4 de febrero de 1942. Es una reconocida teórica marxista, feminista y referente del campo de los estudios postcoloniales, de la crítica literaria y de la perspectiva crítica de la globalización. Para desarrollar el análisis de la subalternidad, la autora desarrolla 9 subtemas. 1. Cambios y crisis. Cambio y crisis. Es importante entender qué es la subalternidad para tener una aproximación a sus estudios. El término es usado para referirse en las ciencias sociales a sectores marginalizados y a las clases inferiores de la sociedad y a sus movimientos. Resistencias y luchas contra la exclusión social. Habla de cambio debido a que los estudios de la subalternidad nos permiten dar cuenta del cambio de una sujeción semifeudal en la que prima una producción feudal y rural, a una sujeción capitalista centrada en la producción industrial. 2. El fracaso cognoscitivo es irreductible. El fracaso cognoscitivo es irreductible. Fracaso para Spivak es el intento de desplazar los campos discursivos. Chakrabarti, Das y Chandra diagraman los fracasos del socialismo sindical, del empresarialismo funcionalista y del comunismo agrario en su intento de desplazar un discurso semifeudal hacia un discurso moderno. 3. Los estudios de la subalternidad y la crítica europea al humanismo. Los estudios de la subalternidad y la crítica europea al humanismo cuestionan el humanismo desenmascarando a su héroe, el sujeto soberano, como autor, el sujeto de la autoridad, de la legitimidad, del poder. El artículo analiza la figura moderna del hombre, la posibilidad de transgredir la figura del hombre de la modernidad en la voluntad de decir una verdad que implique al sujeto que la enuncia. 4. El problema de la conciencia de la subalterno. La conciencia no es una conciencia en general, sino una forma política e historizada de la misma, es decir, una conciencia subalterna. Explica la dificultad de los trabajadores de resistir y cuestionar la autoridad de sus empleadores, debido al interés estratégico en el movimiento autoalienante de desplazamiento que se opera en y por la conciencia de colectividad. 5. La historiografía como estrategia. Es aquella que nos da la memoria del sujeto social, provee información de los hechos y permite abordar la problemática de los sectores subalternos. Desde allí se hace sustancial la metodología de recuperar la tradición oral y su transmisión de información del sujeto social latinoamericano. 6. El rumor. El poder del rumor en el contexto subalterno permite dar contra a la escritura autoritaria de la ley. Se caracteriza por su inmediatez funcional. 7. La mujer. En cierta lectura, la figura de la mujer es ampliamente instrumental al cambio de función de los sistemas discursivos, como es el caso en la movilización insurgente. Para los insurgentes, en su mayoría masculinos, la feminidad es un campo discursivo tan importante como la religión.
Metáforas, concepto de territorialidad y de la mujer. Parentesco resultan ancladas y consolidadas por medio del intercambio de mujeres. La territorialidad es la atracción combinada de los lazos de parentesco y de comunidad. Aborda la endogamia que ayuda a reforzar sus identidades diferenciadas tanto en términos de parentesco como de territorio, matrimonio patriarcal. 9. El modo comunal de poder y el concepto de mujer. Ante y sustantivo para el proyecto de los estudios de la subalternidad, aquí se muestra que la importancia de las estructuras de poder comunales basadas en gran parte en la familia y en el clan. El modo comunal de poder, la figura de la mujer trasladándose de clan a clan, de familia a familia, como hija, hermana y esposa, madre, realiza la sintaxis de la continuidad patriarcal. Es importante tener en cuenta dichos conceptos relacionados con el poder, apropiación, expropiación, tomar, posesión, don e intercambio, dominio, servidumbre. Análisis. Yagatri Spivak en el libro Estudios de la Subalternidad, deconstruyendo la historiografía, analiza principalmente el estatus del sujeto subalterno, quien si bien físicamente puede hablar, no goza de una posibilidad de expresarse y ser escuchado. El término de subalterno hace referencia específicamente a dos grupos oprimidos y sin voz. El proletariado, las mujeres, los campesinos, Mesandra y otro 2008. Spivak explica maneras en que la teoría colonial esconde el papel de sujeto cognoscente para en cambio subrayar las posibilidades de hablar con más que de hablar por el subalterno. Examina la contribución hecha por los estudios subalternos, perspectivas postcoloniales y la teoría feminista para recobrar y establecer al subalterno como sujeto de la historia. Defiende la producción de conocimiento misma que tiene efectos sobre los sujetos. Lo que sugiere su postulado es la necesidad de descentrar los sujetos desnaturalizados, las ideologías que configuran su narrativa. Para aquel propósito se verá marcado por la influencia de Jacques Derrida y Michel Foucault, Félix Guattari y Gilles Deleuze, aunque siempre manteniendo una posición crítica y reflexiva hacia el contexto de producción de los mismos. Los estudios de subalternidad nos permiten dar en cuenta del cambio de una sujeción semifeudal en la que prima una producción feudal y rural a una sujeción capitalista centrada en la producción industrial. Spivak menciona dos dificultades. En primer lugar, responde que el sujeto subalterno no puede hablar porque no tiene un lugar de enunciación que lo permita. En segundo lugar, afirma que la mujer ocupa ese lugar radical por su doble condición de mujer y de sujeto colonial. Reflexión. La historia es la base para comprender el presente. El propósito de la subalternidad es cuestionar la historiografía dominante desde una perspectiva que resalta el accionar de los sectores subalternos. Es importante tener en cuenta una constante revisión y renovación de significados y prácticas.
ya que éstas nos permiten enfrentar e incluso transformar las estructuras de poder existentes. No debemos olvidarnos que el centro es la cultura, no como un fenómeno único, estático y de alguna élite determinada, por estéticas, gustos, identidades, códigos. La cultura es saber y el saber es poder. Y este nos aproxima a la existencia de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Gracias.